Marchan los dedos en dirección a la mano, marchan los dientes en dirección a la boca, los dientes quieren ser boca, los dedos quieren ser mano. Hay una creciente conciencia de la necesidad de juntarnos para que la democracia deje de ser algo cada vez más ajeno a la gente. Eso está en la sociedad, lo sabemos y queremos potenciarlo. Vamos a ver ejemplos concretos que hemos hecho de algo que pretende ayudar. El primero es la Agenda de Linares. Es simplemente muy fácil, una agenda colaborativa. Es una agenda que construimos entre todos, orientada al ámbito local. Estamos usando un software de Mosfer, que creó Marcel de París, y que está extendiéndose después de bastantes años. Empezó en París, pero ahora, por ejemplo, en España hay otras de 4 estrellas. Desde entonces hay una en Pamplona, que esta semana se ha puesto en marcha, y se está preparando otra muy grande en Valencia. O sea, no me extrañaría que en los próximos meses más y más colectivos se den cuenta de la utilidad de algo así y veamos cómo se va replicando. ¿En qué consiste la agenda? Esto es la Agenda de Linares. Tú escribes Agenda de Linares, ¡pum!, llegas a, en este caso son una serie de municipios del este de Madrid, y es simplemente una agenda de eventos cívico-políticos, o sea, de todas estas cosas. Se responde a la pregunta que hace mucha gente de, pero ¿qué puedo hacer yo? Si es que no pasa nada. La Agenda de Linares, y ahí tienes, muy simple, simplemente tú haces scrolling para abajo y ves de día en día qué es lo que está pasando, dónde, alrededor tuyo. Muy sencillo, pero es que, como hemos dicho, esto tiene que ser muy fácil de usar. Por supuesto, está un poco geolocalizado, podéis ver dónde, cuándo ocurren las cosas, en qué temas. Hemos conectado con Facebook, con Twitter, para que tenga un poquito más de difusión, pero en lo básico, pues volvemos aquí. ¿Sí? Entonces, hay, digamos, como 4 casos de uso. El primero es ese, simplemente tú llegas aquí y lo miras, y ya está. No tienes que registrarte, no tienes que hacer nada especial. Es miras y ves alrededor tuyo qué es lo que pasa mañana, pasado, al día siguiente. Es posible filtrar un poquito por ciudad, por tema, por los más visitados, pero en definitiva eso yo creo que no lo está usando prácticamente nadie. ¿Sí? Entonces, primer caso de uso súper fácil, súper accesible. Mi madre lo usa, mi abuela ha podido usarlo. Es ese. El segundo es, una vez que lo has usado, ocurre que tienes que ir a la página. Y pues a veces te acuerdas, a veces no. Pues es algo tan sencillo como recíbelo por email. Simplemente metes tu correo y cada semana o cada día puedes recibir exactamente lo mismo en un correo muy cortito que simplemente te dice la lista de cosas, haces clic y estás viendo los detalles. ¿Sí? Ese sería el caso 2. El tercero es cuando has oído de un evento y ves que no está en la agenda. Es ya el elemento creativo y es ese botón de propone un evento. Ahí se llega a una página que, como veis, es muy sencillo, mete dónde, mete qué, un poquito de informaciones extras, subes un cartelito y ya está, y das al botón de enviar. Ahí lo recibe un servidor, en este caso, chequeo. ¿Qué es lo que chequeo? Pues chequeo que cumple unos requisitos mínimos. Temática, intención cívico-política, que estén alineados con nociones de progreso social, desarrollo incluyente, que no sea discriminativo, que sea participativo. O sea, esto es lo que hemos hecho para que no sea, se nos convierta en una agenda cultural, o que sea una agenda institucional del ayuntamiento. Eso ellos tienen otros canales. O sea, esto tiene que tener un carácter que la gente sepa qué es lo que va a haber, y entonces se chequea, ¡pum!, y al momento está disponible. Y el cuarto nivel sería ya cuando los colectivos se comprometen con el proyecto y pasan a tener ellos capacidad de publicación directa y también, más importante, de si hay un cambio de última hora en los eventos, pues poder ellos mismos actualizar aquellas informaciones que les afectan. Es muy accesible, muy sencillo. Se podría decir que empezó en julio y aquí tenéis un poquito la evolución. Está despegando lentamente. Estos son los visitantes únicos, visitas al mes y las páginas que se están sirviendo con información. Es poco, pero cada vez está siendo más reconocido allí. Y aquí lo que podéis ver es, por un lado, el número de eventos que se ha ido publicando de mes en mes y el número de usuarios registrados que están recibiendo alertas por correo y el número de colectivos que están implicándose en el proyecto. Es algo muy sencillo,
y ya digo, estamos abiertos a que si alguien quiere utilizarlo en alguna región, pues actuar, explicar simplemente y facilitar que esto pueda replicarse.